Bienvenidos al comienzo de este día de Santo Sábado, a la reunión que preparamos cada semana para entrar en el día especial de reposo que desde la creación el Señor apartó para nosotros. El propio Jesús guardó el sábado, los discípulos siguieron guardando el sábado y hasta siglos después el sábado seguía siendo simplemente la conmemoración del relato de la creación. Bienvenido, bienvenida al programa de hoy, profundizando en las Escrituras. Cantamos el himno para empezar y después oraremos al Señor. Desde la fe, sin
Bendito, bondadoso Dios, que estás en los cielos. Te agradecemos, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos. Un nuevo día, Señor, de Santo Sábado comienza. La Iglesia viva, Señor, continuamos reuniéndonos, continuamos caminando, dejando atrás, Señor, una semana posiblemente de problemas, de dificultades, pero seguimos caminando contigo, porque tú eres la luz y el camino de nuestra vida, Señor. Te agradecemos el privilegio de poder abrir tu palabra y de seguir aprendiendo de ella. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues reitero, bienvenidos. Dejábamos el programa anterior, estamos, como bien sabéis, en el libro de Hebreos. Dejábamos ese gran capítulo sobre la fidelidad, hablando de grandes personajes que habían establecido una relación personal inquebrantable con Dios en el tiempo. Y terminábamos en los versículos últimos, que el Señor había reservado para nosotros algo mejor. Ese mejor era el Hijo de Dios encarnado. Y en el programa de hoy tenemos una exhortación, capítulo 12, del 1 hasta el 13. Después de una sección larga en la cual hemos tenido pues muchísimos conceptos que repasar: sacerdocio, alianza, santuario, sacrificio, fe. Ahora hay una advertencia por parte del apóstol que nos va a ayudar a poder pues reflexionar lo importante que es esa gran sección que empezó en el capítulo 7 y que ha terminado en el capítulo 11. Y ahora entramos en el 12. Entender que es una reflexión, es un llamado de atención para nuestra vida. Dice, por lo cual nosotros, es decir, aquellos que habían aceptado al Mesías, después de hablar de los grandes hombres y mujeres de la fe, el apóstol dirige un llamamiento, dirige una exhortación, diciendo que tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos, personas que ven, personas que sienten que esas otras, las que formaban parte de aquella comunidad, que habían padecido dificultades, que se habían visto en cierto modo rechazados por la familia, ahora, si regresaban hacia atrás, el testimonio sobre Jesús quedaba invalidado, aparte de esa gran nube de testigos que desde el cielo ve las actitudes de cada uno de nosotros. Pues nos dice, dejemos todo peso y el pecado que nos asedia. En este contexto, el pecado es abandonar al Mesías, volver hacia atrás, y corramos con paciencia la carrera que está puesta por delante. El apóstol en diferentes ocasiones utilizaba elementos de los Juegos Olímpicos de aquella época para simbolizar la vida del creyente. Y ahora, de nuevo, lo hace, diciendo que corramos con paciencia, es decir, corramos de forma inteligente la carrera que tenemos por delante. Y esa carrera es lo que da sentido a la obra del Hijo de Dios. Da sentido a tu vida y a la mía. Finalmente, en la primera gran parte de la Biblia, lo que llamamos Antiguo Testamento, vivir y hacer era exactamente lo mismo. No como en siglos muy posteriores a Jesús se llegó a decir que era
una etapa de la ley, una etapa de la gracia. Ese es un concepto que es totalmente antibíblico. El creyente que cree que establece una relación personal con Dios, su vida se manifiesta de forma natural como que es seguidor de Jesús. Volver hacia atrás significa que todos aquellos que vieron la aceptación de parte de Jesús ahora se enfrentan a por qué han abandonado, por qué vuelven hacia atrás. Por eso el apóstol usa la carrera del maratón de las Olimpiadas de aquella época para decir que nuestra vida es una vida, una carrera que tenemos que correr con paciencia y siempre hacia adelante, no retrocediendo. Puestos los ojos en Jesús. Es decir, una carrera que tiene en el horizonte a Jesús. En el final, en la meta, está Jesús. El autor y el consumador de la relación personal y estable. La fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó el asesinato, despreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Algunos autores bíblicos, como por ejemplo el autor de los Hebreos, dice que en la época de Jesús surgieron algunos otros mesías que al morir sus grupos desaparecieron, pero con Jesús, con su resurrección, no solamente desaparece, sino que se le da un sentido completamente nuevo a nuestra existencia y a nuestra vida. Comenzamos la carrera que nos lleva a la meta, y en la meta está Jesús. Qué diferente es correr la vida sin saber lo que hay al final, que correrla sabiendo que Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está justamente en el horizonte, está justamente al final. Seamos verdaderos testigos fieles de esa confianza. Se sentó a la diestra del trono de Dios, es decir, no está en la tierra, no quedó enterrado en una tumba. Considerad, pues, al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestra existencia no se canse y desfallezca. Por eso decíamos que el tema de hoy es una exhortación a seguir caminando, a seguir recorriendo el camino que el Señor tiene preparado para nosotros. Es verdad, a veces la vida del creyente es una especie de maratón, pero también es verdad que al final se encuentra nuestro Dios. Pues todavía, dice el apóstol, pues todavía no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado. Esto es lo que se llama una hipérbole, es aumentar una realidad para que el contraste produzca en nosotros una reflexión. Si volvían hacia atrás, si volvían a una religión que no tenía la capacidad, porque esperaban al Mesías, de perdonar el pecado, ¿qué solución había en su vida para ello? Y se puede hacer perfectamente una comparación con nosotros en este momento. Si nosotros decidiéramos abandonar a Jesús,
cuál sería el destino de nuestra vida. Sé que hay muchas formas de vivirlo, hay muchas formas de sentirlo, e incluso me atrevería a decir que hay una religión casi personal para cada uno de nosotros. Ese no es el problema. El problema es dejar de fijar los ojos en el final del camino, donde está Jesús esperando, porque creer y hacer en la Biblia es exactamente lo mismo. Y nosotros debemos de ser un reflejo de ese proyecto de Dios para nuestras vidas. Y habéis olvidado la exhortación que como hijos se os habla diciendo, y es una cita del Antiguo Testamento: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor al que ama instruye y educa a todo el que recibe por hijo. Os propongo una traducción que está más acorde con la relación de Dios con el hombre. El Señor es pedagogo, corrige nuestra vida, instruye y educa. Si recordáis, decíamos en el capítulo 8 que el funcionamiento del plan de la salvación a través del santuario en el cielo tiene que ser implantado en el corazón del creyente por el Espíritu si queremos llegar a entender la importancia de la obra de Jesús en nuestra vida. Por tanto, no te preocupe que el Señor discipline, no desmayes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor al que ama instruye y educa a todo el que recibe como hijo. No nos deja desamparados. Y esa es una idea importante que podemos reflexionar en este día. Permaneced bajo la educación, pues Dios os está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no forma, no educa, no instruye? Pero sin quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces ya no sois hijos de Dios. Y se llama bastardo y no hijos. Las grandes secciones pedagógicas del libro, formando ese recordatorio de la doctrina del plan de salvación, ese regalo de Dios hacia el hombre. Somos salvos por el nacimiento, somos salvos por la vida, somos salvos por la muerte, somos salvos por la resurrección de Jesús. Y somos salvos por su continuo ministerio en favor nuestro desde los atrios celestiales. Y al igual que aquella comunidad que estaba volviendo hacia atrás, a nosotros se nos plantean exactamente esas mismas preguntas. Piensa por un momento. Si te olvidas de Dios, si dejas de aceptar a Jesús como tu Salvador personal, ¿qué queda en nuestra vida? Yo personalmente no sé qué sería de mi vida si no tuviese a mi alrededor la ilusión de la segunda venida de Jesús. Posiblemente fue una de las primeras enseñanzas que yo recibí de niño y que nunca he olvidado. Volver hacia atrás es volver a una vida
donde no hay solución para el problema fundamental del ser humano, que es la resurrección, cuando Jesús vuelva. Hasta un niño pequeño que desgraciadamente pueda fallecer por una enfermedad o un accidente, necesita un Salvador, necesita un Redentor. Aparte, como hemos leído, de la gran nube de personas, de testigos, que visualizan cada día nuestro comportamiento, nuestro acercamiento a Dios, nuestro camino diario. Y si queremos ser tratados como hijos de Dios, tenemos que hacerlo a través del plan que Dios ha establecido. Permanezcamos bajo la educación, porque Dios nos está tratando como hijos. Y como todos los padres humanos con nuestras deficiencias, intentamos aportar los mayores valores éticos y morales a nuestros hijos. Dios no puede hacer otra cosa, porque yo necesito, y permite que lo diga, tú necesitas ser formado por Dios. Y sin disciplina no podemos participar, porque por nuestra propia naturaleza caída nunca nos encontraríamos directamente con Dios. Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los respetábamos. No nos hemos de someter con mucha más razón al Padre de los Espíritus y vivir en Él. En muchas ocasiones, la Biblia pone como punto de comparación a una familia en la relación de Dios con el ser humano. Y ahora Pablo vuelve a esa misma idea. Si un padre, una madre no educa a sus hijos, difícilmente les estará dando la oportunidad de que decidan en libertad. Porque para decidir tienen que haber al menos dos opciones: la natural y la espiritual. La natural, nacemos con ella, con tendencia al pecado, con tendencia a estar separados de Dios. La espiritual es la obra del Espíritu trabajando en el corazón del ser humano. Y podemos andar un camino que nos lleve solo a la humanidad. Y el final de los días llegará sin ninguna opción de futuro. Pero el camino que lleva a Jesús como meta no solo tiene para esta vida soluciones prácticas, sino también las tiene para la eternidad. Creo que la exhortación de Pablo es muy, muy completa y necesaria para nuestra reflexión. Dice, porque ellos en verdad nos castigaron por pocos días, según les parecía, pero para lo provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Y de nuevo me permitís volver al término santidad. Hemos heredado de la época del cristianismo histórico un concepto de santidad equivocada. La santidad no se refiere a una característica personal del creyente. Se refiere a saber utilizar los tiempos de Dios.
lo que Dios separa como santo, que sepamos utilizar nuestra libertad para poder disfrutar de esa relación personal con Dios. Y todo eso irá transformando nuestra vida a lo largo de la vida. Ser creyente no significa solamente ir a la iglesia. Ser creyente no significa incluso llevar una vida exterior que pareciera que nos identifica como cristianos. Ser creyente significa saber utilizar los tiempos de Dios en cada momento de nuestra vida. Estamos en sábado. El sábado fue declarado santo. Respetar este día significa saber utilizar los tiempos de Dios y las formas de Dios. Por eso el apóstol nos dice claramente que el final es que participemos de la santidad de Dios. Es decir, todo lo que Dios aparta para estar relacionado con nosotros de forma permanente. Es verdad, sigue diciendo, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es verdad que esa instrucción de Dios, esa educación, a veces choca contra nuestra propia naturaleza. Pero el apóstol nos dice, pero más tarde da fruto apacible de restablecer la amistad con Dios a través de los que por ella han sido ejercitados. El Señor nos ofrece que asimilemos todo el plan de salvación descrito en el libro. El sacerdocio, la alianza, el santuario, el sacrificio. Todo el plan de salvación puesto a nuestra disposición. Por tanto, fortaleced las manos debilitadas y las rodillas paralizadas. Y eso se hace caminando, buscando la meta, llegando al final junto a Dios. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que no se disloque lo cojo, sino más bien que seas sanado. Qué consejo tan extraordinario el que recibimos de parte del apóstol. Y recordar, la vida del creyente es el desarrollo de todas las facultades, tanto físicas, mentales, como espirituales. Y es un camino que nos llevará a Cristo. Y es un camino que cuando lo recorramos, como esa maratón de la que hablaba Pablo, lo encontraremos al final del camino. Jesús vuelve y vuelve pronto. No te lo pierdas. Sigue caminando con Él. Sigue andando junto a Él. Que el Señor te bendiga y te guarde. Cantemos el himno. Santo Espíritu llena mi vida.
Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos. Gracias, Señor, por esta exhortación para nuestra vida, para renovar, Señor, nuestra esperanza, nuestra gratitud y nuestra relación personal contigo, Señor, mientras esperamos. Gracias por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros y gracias, Señor, porque tú siempre estás a nuestro lado. En tus manos ponemos nuestra vida y nuestra esperanza. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues nos encontramos en el próximo día. Seguiremos estudiando el libro de los Hebreos. Mientras tanto, recuerda, sigue caminando como Jesús y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Sigue caminando junto a Dios. Nos encontramos.